yo entonces fue menos cerrado el precónclave y yo conseguí llevarme todos los días al informativo, al telediario de las 8, de las 9, pues llevarme un cardenal. Me acuerdo que llevé al cardenal Gantin, que era muy amigo mío, que era el cardenal de Benín. Y me acuerdo que le pregunté al cardenal, bueno, ¿y podría ser un papa de África, un papa de color? Y se echó a reír porque era el único que podía serlo, porque era el único cardenal, entonces me parecía que había de África. Y entonces hizo así con la mano y dijo, eso, preguntarlo a la otra paloma, no a mí. O sea, especulaba mucho y sale Luciani. Sale Luciani, según me dijo el cardenal Tarancón, que querían, fue tanto digamos, lo que se veía tan encontronazo entre Siri y Benelli, que entonces no se pensaba en uno no italiano. O sea, decíamos una de África porque nos parecía que era un cambiar aires, pero era una alzada así, ¿no? Entonces, el Siri y Benelli Siri, por lo visto, llegó a un punto tal que decidieron un papa no de cuya, ni un papa conocido, ni un papa pastor total, un párroco. Y Luciani era un hombre que venía de Venecia, de la Patriarca de Venecia. No le conocíamos casi más que los venecianos y alguno más. Luego vimos señales, pero los ves luego cuando llega al Papa Pablo VI y le pone la estola de papa, se la pone cuando está en la góndola, cuando fue a visitar Venecia. O sea, y como era, luego vimos cómo era, pero no sabíamos, que yo recuerdo que buscaba cardenales, posiblemente que hablaran español, para llevarla al telediario, y fui el garaje donde me arreglan el coche, pues yo como a todo el mundo decía, si tienes un cardenal, es como cuando he escrito el libro de los fantasmas. ¿Has visto un fantasma? ¿Tienes un fantasma? Porque hay que hacerse, digamos, un poco de información. Y me dice en el garaje, yo le puedo proporcionar un cardenal, así, y habla español. No sé, pero lo puedo preguntar porque el secretario me ha traído el coche para que lo tenga a punto, porque cuando termine el cónclave se van a volver. ¿A dónde? A Venecia. ¡Ah! El cardenal Luciani. No se moleste, no es papá. Y luego salió papá. No sé si me hubiera concedido la entrevista, eso es aparte, pero yo la descarté de antemano, como hemos descartado a Bergoglio. Sale Luciani. Hay una anécdota que cuento en el libro, ¿no? Contada siempre por el cardenal Tarancón, que fumaba unos puros asquerosísimos con un humo horrendo, y está fumando, y sin pedir permiso, porque entonces se podía fumar en sitios cerrados donde quisiera. Y entonces estaba al lado del cardenal Luciani, que le faltaba un pulmón, había estado tuberculoso de niño, y estaba muy delicado de salud, dicho por su propia familia, ¿no? Y sin pedirle permiso sacaba su puro y le atufaba al pobre Luciani. Y cuando ya se queda, después ya que ha sido elegido papa, quiere, como el papa Luciani, como Papa Francisco, y como hizo también Juan Pablo II, quedarse todavía en el cónclave con ellos como un hermano más. Y claro, ya Tarancón se encuentra que sí, que tiene al cardenal Luciani, pero que ahora es el papa el que tiene al lado, y no sacó el puro. Y creo que Luciani le decía, fume, eminencia, aunque sea la última vez, pero basta que sea fumata blanca. me lo contó el cardenal Tarancón. Y por lo visto fue él también el que le dijo que él no quiere. Por lo visto en la segunda votación hay más votos todavía. Y entonces creo que le dijo esa frase que luego contó el Papa. Si Dios da un peso, da también fuerzas para llevarlo. Acepte, le dice. Y entonces él, Dios os perdone lo que acabáis de hacer, la famosa frase que cuenta el propio Papa. Pero que si Dios da un peso, da fuerzas para llevarlo, acepte. Eso me contó Tarancón, que como lo tenía al lado, o en la comida, o en el mismo cónclave, imagino al lado, se lo dijo. Como ahora el Papa Francisco ha contado lo que le dijo el cardenal Jumes, que le
dijo, piensa en los pobres. Entonces, esos cónclaves son siempre muy apasionantes. Muere Luciani, donde la fumata fue un desastre, porque salía negra, blanca, blanca, negra, gris, no sabíamos si había papa o no había papa. Fue donde el de Lanza, que era muy vaticanista, de mucho prestigio, yo me vuelvo a él y le digo, pero ¿es blanca o negra? Es que me estoy volviendo loca. Y me dijo, blanco sucio. Blanco es porco. Y fue la Radio Vaticana que dio la noticia, porque entonces no se tocaban las campanas, que era otra manera ya de reafirmar que había papa. Entonces era la fumata y basta. Yo creo que el cardenal encargado de la estufa se armó un lío con el paja blanca, paja mojada o paja lo que fuera. Allí nos volvió locos a todos. Llega el otro cónclave. Después de la muerte tan imprevista, contado por no sé qué queréis preguntar, os cuento lo que me dijo la sobrina del Papa, que conocemos de la sala de prensa, que es Lina Petri, que es mi amiga mía y es hija del hermano del Papa Luciani. O sea, pero eso ahora se pone cónclave. Entonces llega el siguiente cónclave. Por lo visto, en ese anterior había tenido ya muchos votos también Wojtyła, hasta el punto que se cuenta que llegando a este sitio, a Cracovia, y volviendo a tener otra vez para Roma, llega muy preocupado, pero cuando le llaman otra vez, porque va a ver, se ha muerto el Papa, él dice que en el arzobispado de Cracovia estaba muy preocupado y diciendo, ojalá nos volvamos a ver pronto. Se despidió de algunos. Lo que sí sé es que casi no entra en el cónclave, pero tuvo que hacer autostop, porque todas las veces que ha ido a Roma, el cardenal Wojtyła iba a la Mentorella, que está a 1 hora y pico de Roma. Es un santuario mariano muy bonito que se ocupan de él los polacos, los sacerdotes polacos. Entonces siempre iba a la comunidad, comía con ellos y rezaba. Y me contaban que cuando era papa, algunas veces veían que el coche del papa se quedaba en la parte de arriba ya tarde, o sea, cuando creen que ya estaba en su habitación, venía con don Stanislao, salía del coche y mirando desde arriba, sin entrar, se ponía, para no entrar en la basílica, porque hubiera sido mucho jaleo y tal, rezando a la Virgen y mirando al cielo, porque está en un pico así, muy bonito, a la Mentorella. Cuando va a entrar en el cónclave, ese día se va a la Mentorella, probablemente a rezarle a la Virgen y decir, ay, ¿quién me va a tocar? Porque probablemente ya había la idea. Y cuando vuelve para Roma, el coche se le paró y no había quien lo arrancara. Él iba con el Clayman, sobre todo con un abrigo así, con una chaqueta y un sombrero, que así como Ratzinger iba con boina, el Papa Wojtyła siempre de cardenal llevaba sombrero. Con sombrero y ya, digo, el Clayman, pues se le para a alguien al ver el coche. ¿Qué le pasa, reverendo? Pues nada, que el coche se me ha parado, que no. Total, no se preocupe que yo soy el chofer del autobús y llevo siempre cables y todo eso. Total, que le arregló. Dice, es que tengo que ir a Roma, tengo que llegar para antes de las 4, no se preocupe que llega. Le digo yo que yo conozco bien las calles. Y salió Papa. Si no se llega a encontrar al delante, pues a lo mejor no llega al cónclave y no entra. Pero bueno, esto es la clásica de sé solamente que fue uno de los viajes que hizo enseguida, fue a este pueblo que no recuerdo, está cerca de Roma, de la Mentorella, Rieti, por ahí, o sea, esa carretera, y fue a visitar ese pueblo y le dijo al alcalde que quería ver a fulano de tal. Y resulta que fulano de tal era él. Y fue por eso por lo que nos enteramos, porque quiso. ¿Se acuerda del reverendo? Pues el reverendo ahora es el Papa. Gracias a usted entró en el cónclave, ¿no? O sea, clásicas anécdotas que cuentas y que son, pues, que a la gente le gusta oírlas. Entonces, entra en el cónclave y allí vuelve otra vez, que si sigue, que si viene él y toda la historia y tal.
y no quieren, en ese momento ya está bien, y entonces pasan a un papa no italiano, y había tenido, y luego nos dimos cuenta que Wojtyła como cardenal había viajado muchísimo, había estado en muchísimos sitios, sobre todo en América, como hay una comunidad polaca muy fuerte, o sea que le conocían mucho, y salió Wojtyła. Pero entonces son siempre papas de plan B, es decir, el plan A es el plan italiano, ¿no? Hasta ahora parecía que sí. Y ahora otra vez. Y ahora estábamos como en escuela, todos. Por eso digo otra vez, Esa es la realidad. el plan A era el plan italiano. Escuela, sí. A mí me dijo el cardenal Giovanni, qué pena que no se pueda decir lo que ha pasado en el cónclave, porque hemos visto claramente la mano de Dios, la mano del hombre y la mano del diablo. Y yo me quedé así, digo, ¿cómo? ¿Qué me dice? Pero el nombre de Scola se lo inventan los periodistas. ¿Alguien, o sea, ¿cómo saben estos nombres que después Era un hombre muy estimado por Benedicto XVI. Había tenido el encuentro de las familias, que había sido un enorme éxito. Milán es la diócesis más grande de toda Europa. Scola tiene una fuerza grande, intelectualmente, con la fuerza de Comunión y Liberación también. Sí, pero y entonces es un nombre que los mismos italianos, cardenales, lo lanzan. Y cuando fuimos al encuentro de las familias, decíamos el papabile, Scola, ya lo decíamos. O sea, no es que nos lo sacamos también porque oímos a los cardenales antes mismo del cónclave, como digo, en el encuentro de las familias, ya el Papa, que estima mucho a Scola, Milán ha sido una diócesis de papas. No olvidemos Pablo VI, no olvidemos Martini, que si no ha sido papa, a mi modo de ver ha sido solo porque tenía un Parkinson, que lo dijo él mismo. Entonces tengo un Parkinson muy grave, como hemos visto que hemos muerto, porque era un papabile, vamos, para todos, el cardenal Martini. Entonces Scola viene de Venecia, que también es una diócesis que nos ha dado, entre otros, a Juan XXIII. O sea, nosotros nos basamos en cosas, en detalles, pero también los propios cardenales o los propios monseñores lanzan nombres. Y Scola lo lanzaron tan fuerte que yo creo que no había ni una sola quiniela que no tuviera Scola